ciclo de conferencias de la Asociación Falgote sobre historia y patrimonio de Colindres, y en esta ocasión tenemos la suerte y el privilegio de contar con el señor Ángel Herrero Calva, que va a intentar informarnos, ilustrarnos sobre los aspectos que tenemos en Colindres del patrimonio biológico, o sea, los animales, las plantas y demás. Bueno, seguramente que lo contará mejor que yo, porque yo de verdad que en esto no estoy muy ducho. Y bueno, os voy a presentar al señor Ángel Herrero. Es biólogo y consultor ambiental con más de 20 años de experiencia en estudios sobre fauna. Desarrolla su labor profesional en BHS Consultores Ambientales y colabora con SEO BirdLife. Ha trabajado en el seguimiento y desarrollo de planes de conservación de especies protegidas como el urogallo, el alimoche, el águila real, el desmán ibérico, la perdiz pardilla, etc. Siempre ha estado muy activo en la protección de las marismas de Santoña. Ha participado en la puesta en marcha de programas de seguimiento de aves migratorias con SEO BirdLife, y además, entre 2005 y 2006, BHS desarrolló para la Reserva Natural el Atlas de Mamíferos y el Atlas Herpetológico y la caracterización de la vegetación. Asimismo, en 2006, por encargo de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Colindres, realizó un inventario de flora y fauna del municipio y la edición de un CD divulgativo. Yo, una pregunta que me va a quedar sino con las ganas: ¿qué es herpetológico? Porque, eso se refiere a anfibios y reptiles. Ah, anfibios y reptiles. Bueno, pues con vosotros os dejo con Ángel a ver qué aprendemos hoy sobre todo la fauna que tenemos en Colindres, que yo creo que es mucha, rica y variada, ¿verdad, Ángel? Sí, sin duda. Nosotros ya en el inventario, que hicimos aquí, pues de vertebrados habían 179 especies, que para un municipio tan pequeño pues está bastante bien. Y de plantas, pues nos catalogamos más de 300, pero probablemente superen las 600. Bueno, yo la charla lo que pretendo es dar unas pinceladas sobre los ecosistemas y los medios que hay en Colindres, y lo que quiero decir es que en lo que va a durar esta charla pues es casi imposible abarcar todo. Entonces yo voy a dar unas pinceladas, unas llamadas, bueno, pues para picar un poco la atención. Seguro que aquí hay gente interesada en esto, y que bueno, pues que le ponga un poco en camino y conozca un poco mejor su municipio. Bueno, yo prefiero estar aquí. Adelante, ¿me oís si hablo? Sí. Se me oye bien, ¿no? Así mejor. Sí, bueno, pues vamos a empezar. Claro, de Colindres lo más conocido, lo más protegido es la marisma. Entonces, bueno, una marisma, un estuario, pues si no lo sabéis, es cuando en una bahía se juntan las aguas que vienen de los ríos de tierra con las aguas del mar, y esto los ríos aportan nutrientes que han ido arrastrando por toda la cuenca y se juntan con el mar, que también aporta nutrientes, ¿no? Y un estuario, una marisma, es donde se junta el agua dulce y el salada, y la salada, y tiene una productividad enorme. En realidad es uno de los ecosistemas más ricos que hay en el planeta, los estuarios. Y eso aquí se puede vivir del marisqueo. En muchas otras bahías, debido a la contaminación, el maltrato, pues el marisqueo va en declive. Por ejemplo, la bahía de Santander ya es casi inexistente. Ahí es muy poco la gente que puede vivir de esto. En cambio, en Santoña, la bahía de las marismas, pues todavía tiene una aplicación comercial, aunque también tiene sus problemas. De hecho, ya os voy a adelantar que con los últimos temporales y los movimientos de arena que se han hecho en el vecino municipio de Laredo, se han puesto en remoción arenas que han tapado zonas de la bahía, y eso es bastante nocivo para el marisqueo. Y es una cosa que ha provocado el hombre, pues la verdad que bastante inconscientemente. Bueno, aquí tenéis
Bueno, aquí está Colindres, Laredo, Santoña, bueno, lo conocéis bien un poco, la configuración de las marismas de Santoña. Por aquí viene el río Asón, que es el principal aporte de sedimentos fluviales, y por aquí entra el mar. Entonces, como veis, aunque hay partes de la marisma que están bastante urbanizadas, Laredo, Santoña, también por aquí, orillas, todavía quedan zonas por aquí donde las marismas están todavía vivas y puede funcionar. Quiero decir que es un ecosistema que todavía está funcionando y que, bueno, pues todas las acciones de conservación se han venido dando desde los 90, con todas las presiones que tenían, como veis aquí, venían de todo el siglo XX, ¿no? Pues todas las desecaciones, rellenos, vertidos, pues la alteración de las corrientes y tal, y la presión turística y urbanística, bueno, pues tenía como solución la protección ambiental que han tenido estas marismas, el actual proyecto de saneamiento, aunque el saneamiento también, por ejemplo, en la vía de Santander, la detracción de las aguas residuales, el no vertido, también ha significado un empobrecimiento, ¿no? Hay menos aporte orgánico, ¿no? Y bueno, pues también la aplicación de la ley de evaluación ambiental y la ordenación de usos. Bueno, pasando al tema biológico, bueno, pues las marismas también acogen, como he dicho antes, una flora muy especial que tiene que estar adaptada a la inundación y sobre todo a la salinidad. Ya sabéis que la sal para las plantas es lo de las peores cosas que pueden tener, pero en cambio, como veis ahí, en las marismas hay vegetación, hay bastante vegetación, todos estos matorrales. Aquí veis praderas de espartina, que es una hierba que soporta el estar sumergida y el estar emergida en la marea alta. Y esta es la que está, junto con la zostera, en los pisos más inferiores de la línea mareal. Aquí tenéis, bueno, una compuesta, la ínula, el hinojo marino, la verdolaga, que también son plantas de orilla de las marismas. Como veis aquí, estas plantas tienen, por ejemplo, en común las hojas crasas engrosadas, en las que almacenan agua y son capaces de expulsar la sal. Por unos efectos de la salinidad es eso, que por osmosis se pierde agua. Entonces, para evitarlo, las plantas engrosan sus tallos o engrosan sus hojas. Bueno, también los ecosistemas dunares de las orillas de la marisma, bueno, pues también tienen una flora especial, que tiene que adaptarse a la falta de suelo, porque la arena no retiene agua, es móvil, y estas plantas pues tienen que adaptarse a todos estos problemas. Os he puesto aquí algunos ejemplos de los que es fácil ver en Colindres. Por ejemplo, la clavelina, que tiene un olor extraordinario siempre esta planta. La linaria, que es una planta, bueno, pues bastante... bueno, no es que esté en peligro, pero es bastante rara ya. El Ononis ramosísima, la lobularia marítima, esta planta se suele cultivar también, y la manzanilla real. Bueno, y de las marismas, una de las cosas más características que tenemos pues son las aves acuáticas migratorias. Por ejemplo, este grupo, que son los limícolas, que son aves baleadoras, son aves muy migratorias que crían en las tundras del hemisferio norte y viajan a las costas del Mediterráneo o africanas. Y estas aves necesitan una serie de escalas donde poder parar en su viaje, donde puedan alimentarse y descansar. Y Santoña, las marismas de Santoña son una de las paradas obligadas de estas aves y reconocidas en su ruta migratoria internacional. Bueno,
Os he puesto esta diapositiva porque, aunque a pesar de que todos comen lo mismo, invertebrados que viven en el fango, cada uno tiene su adaptación especial. Porque en ecología hay una regla: las especies evitan la competencia, se especializan para evitar la competencia. Entonces este es uno de los ejemplos clásicos de este principio ecológico. Veis, por ejemplo, el zarapito tiene el pico muy largo y está adaptado a sacar las gusanas que viven más profundas. La aguja, bueno, aquí os he puesto la aguja colipinta también tiene un pico largo, pero menos. Los archibebes, estos son dos archibebes claros, puede llegar hasta las pequeñas almejas, el correlimos gordo, a las pulgas de arena y este tipo de bichos. Correlimos tridáctil, bueno, este es un correlimos común, pero bueno, es equivalente, y el chorlitejo grande. Como veis, se reparten perfectamente el recurso. De hecho, los tres primeros, como sus presas se esconden debajo del fango, cazan en solitario. Mientras que estos tres, como sus presas están siempre en la superficie, van siempre en tropel, en grandes bandos. Por ejemplo, aquí en Santoña en invierno o en migración podemos ver bandos de 3.000, de 5.000 correlimos de estos, de este tipo. ¿Vale? Bueno. También hay otro tipo de aves acuáticas migratorias que también tienen parada en esta, o invernan en estas marismas, como son la espátula, el silbón, el pato cuchara, la focha, que no es un pato, que es de otro grupo, es una gallinácea, no es una nátida. El ostrero, que también es un limícola, se llama así porque tiene un pico muy fuerte y es capaz de abrir mejillones y ostras que viven en las rocas, y la garza real. Bueno, en estas marismas se han llegado a catalogar más de 100 especies distintas de aves. Bueno, pasamos a otro ecosistema que también está presente en Colindres, que son los bosques. Los bosques tienen un valor fundamental para la vida humana. Como veis aquí, bueno, pues son responsables de la captación y la retención de agua. Cuando tenemos montañas, tenemos en la parte alta de las cuencas, en las cabeceras, hay deforestación, no existen bosques, el agua se escurre rápidamente, va a los ríos, provoca erosión, se lleva la tierra fértil, el suelo. En cambio, cuando las cabeceras están vegetadas, los bosques lo que hacen es retienen el suelo, el agua se va colando poquito a poco y la va reteniendo, total que las fuentes y los ríos reciben un aporte durante todo el año, no solo en la época de lluvias. Esto es una cosa fundamental. Bueno, como protegen el suelo de la erosión, el suelo es uno de los recursos, bueno, si no el recurso más valioso que tenemos los seres humanos. Sin suelo fértil no podemos vivir. La agricultura, la ganadería, que son actividades primarias que sirven para alimentar a la población humana mundial, pues no serían posibles sin suelos fértiles. Y es uno de los recursos, aprovecho para decirlo aquí, que más se están perdiendo. Se están perdiendo a marchas aceleradas por erosión, por la expansión de las ciudades, por grandes infraestructuras en todo el mundo. Y es un recurso que vamos a empezar a echar en falta en los próximos años. Bueno, también los bosques tienen una función climática, atenúan, frenan los vientos, captan los contaminantes, las partículas contaminantes. Bueno, pues si los bosques sirven de filtro, los fijan, atenúan el clima, dan frescor. Otro aspecto fundamental es que al ser un medio con un desarrollo en altura, bueno,
pues tiene distintas, puede tener, tiene distintos hábitats. Dentro del bosque existe todo un complejo de hábitats, ¿no? Hay animales que viven en el dosel, en la parte alta, otros en las ramas, otros en el suelo, en los troncos y tal. Y un bosque tiene que tener árboles maduros, árboles podridos, la madera muerta en pie es muy importante, tiene que tener troncos caídos, tiene que tener regeneración, árboles jóvenes, tiene que ser diverso, no un cultivo de árboles donde todos sean iguales, envejezcan todos al mismo tiempo, que es un bosque pues mucho más fácil de que esté degradado, de que le entren plagas, ¿no? Y esto, aprovecho también para decirlo, en Cantabria es lo que ocurre, por ejemplo, en muchos bosques de Saja o Liébana, que vemos magníficos, son de este estilo, se han regenerado todos por abandono de pastos al mismo tiempo, todos los árboles son iguales y van a envejecer al mismo tiempo. Lo que necesita pues es clareos y que haya una regeneración, si no van a envejecer al mismo tiempo y eso no es bueno. Bueno, el bosque también tenemos recursos económicos, maderas, leñas, corcho, frutos, bueno, ahí tenéis muchos, se podían haber puesto muchísimos más, ¿eh? Y luego pues los bosques también cumplen funciones recreativas, de disfrute, y sociales y por supuesto culturales. Cualquier pueblo de Europa, en Europa todos los bosques tienen nombres, los árboles eran sagrados hasta hace 500 años y muy respetados, y hay toda una mitología asociada a los bosques y los árboles por todo. Bueno, vamos a avanzar. Aquí, en Cantabria y en Colindres también, bueno, pues vemos los cultivos de eucaliptos, que es la otra cara del bosque. Aunque tienen un valor económico a corto plazo, indudablemente, son cultivos que consumen mucha agua, empobrecen el suelo, ya que estos árboles tienen sustancias que evitan el crecimiento de otras plantas, el cinol, y alojan muy poca diversidad. Sobre todo porque tienen turnos de corta muy cortos y es casi imposible que se desarrollen comunidades complejas pues, con esas cortas a tan pocos años. Bueno, en Colindres, más del 20% de su superficie de sus montes está cubierta por estos bosques. Bueno, otro medio también que nos encontramos en Colindres es la campiña cantábrica, que es un medio que está creado por el hombre para la explotación ganadera extensiva, tradicional, formado, bueno, como veis ahí, pues ya conocéis, ¿no? Ese mosaico de pastos, cultivos, huertas, setos, arbolados, etc. Y cuando está bien conservado, pues genera mucha biodiversidad, ¿eh? Cuando tiene sus muros de piedra, cuando está cuidado, cuando tiene sus setos vivos, cuando tiene arbolado, ¿eh? Bueno. Y ahora pasamos ya, después de esta presentación, un poco a los espacios que bueno, hemos considerado o consideramos en su día de interés natural del municipio. Bueno, veis aquí abajo, tenéis un mapa con los hábitats, los fragmentos de bosque que se encuentran todavía en la zona de Colindres Alto, la zona de campiña, la zona más urbanizada abajo, Marisma, La Ría, Ribera, salir un poco y bueno, pues los parques. Y son, bueno, yo he seleccionado esos 9, ¿no? Bueno, empezando por la Marisma de Colindres, hace no tanto tiempo había un proyecto pues para cerraba por aquí el muro, todo este muro y tal, para rellenar, para hacer un polígono industrial junto con Laredo, que no tenía suelo industrial. Bueno, pues entre Colindres y Laredo, pues el proyecto pretendía rellenar toda esa superficie. Afortunadamente la protección de las marismas llegó a tiempo para que no ocurriera eso.
porque fijaos, si esto llega, dejamos el río Asón como un canal, ¿no? Esto iba a acelerar, esto iba a provocar daños también en el resto de la bahía, iba a acelerar la corriente del Asón, iba a provocar más erosión en esta zona, se iban a llevar los fangos, que es lo que retiene la vida, y tal. Bueno, pues es uno de aquellos proyectos que hasta los 90 estaba de desarrollismo, pues erróneamente llamado desarrollo, y tal. Bueno, en su día también, hace unos 10 años, Costas, la Demarcación General de Costas en Cantabria, bueno, pues invirtió aquí, tiró para que hubiera circulación y la marisma se recuperara, porque mientras estuvo cerrada se fue degradando. Además, Colindres en el saneamiento desembocaba aquí, desde el gobierno de Cantabria nunca se quiso poner aquí una simple tubería para echarlo de ahí. Seguro que os acordáis, si sois de Colindres, pues aquí había ratas, había basuras y había mucha insalubridad. Afortunadamente, bueno, se abrió el dique aquí y ahora el agua circula. Hubo cierta polémica sobre si tirar el resto de muro. Por ejemplo, Arca planteó que debía tirarse todo para recuperar la marisma. Por parte de algunos expertos se dijo que haber tirado este muro iba a provocar que los fangos llegaran a la canal del Asón, que no iba a ser practicable por los barcos hasta el puerto pesquero y que iba a dar más problemas, y se optó por dejarlo. Bueno, pues es lo que se hizo. Ciertamente aquí se hicieron unas islas y todo este dique es un magnífico sitio para que las aves descansen durante la marea alta. Uno de los problemas de este estuario y de muchos estuarios en Europa es que lo que se ha ocupado son las orillas. Las orillas tenían un papel también con hábitats donde las aves y otros animales podían descansar tranquilos y tal, y no existen. Entonces ya os digo que este dique ha servido para que todas estas aves acuáticas pues tengan un sitio de descanso pues tranquilo. Y luego pues sí, se ha visto. Nosotros estuvimos 4 años haciendo seguimiento de cómo se recuperaba esto para las aves y efectivamente se recuperó. Ahora desde el paseo es fácil ver en marea baja cómo muchas aves se alimentan aquí tranquilamente y se ha recuperado una buena zona de marisma. Bueno, aquí veis un poco el dique y el paseo que se hizo, en mi opinión, fue un paseo que hizo Costas excesivamente urbano, que se podía haber hecho, bueno, es lo típico que hace la demarcación de Costas, caro, hacer obras demasiado caras, un paseo muy urbano, que yo creo que tampoco era necesario y se podía haber hecho algo, un camino, algo más blando, bueno, pues para uso y disfrute de la gente, pues no era necesario esto. Además, os he puesto esta diapositiva aquí porque aquí hay una zona inundable donde se filtran aguas, pero son aguas dulces, donde hay algo de carrizo. Hace tiempo que no voy, no sé cómo estará ahora, creo que se ha ido degradando, y esta era una zona de reproducción de anfibios fenomenal. Los anfibios, claro, evitan el agua salada. Ranita San Antonio, tritón jaspeado, tritón palmeado, sapo partero. Y bueno, hablo en pasado porque no sé, yo creo que ahora está bastante degradada, pero bueno. Y las larvas de estos animales móviles, cuando empezaba la dispersión y querían ir a otros sitios, necesariamente, pues no tenían salida. Y muchas caían aquí en esta zona que es el carril bici, y esto era una trampa mortal porque venía el día y se calcinaban allí, Entonces, bueno, pues es un detalle como sin mala voluntad pues alguien diseñó este paseo y no tuvo en cuenta, pues decía, hacer algo más blando, hacer algo, una conectividad, ¿no? Y por eso os pongo también la ortofoto. Si veis, este es el sitio del que os hablo, está completamente aislado.
los animales. Si se hubiera hecho un corredor, un camino o algo vegetado por toda la ribera, esta zona de la ribera mantiene todavía naturalidad, esto está mejor, y bueno, pues podría haber hecho un corredor pues, por toda la orilla de la Son, ¿no? Que es lo suyo, para disfrute la gente, pero también para la fauna pequeña y la fauna grande, ¿no? Bueno, este es otro de los medios también que seleccionamos, son las charlas de colindres, hemos llamado, que están aquí, en esta zona. Estas están aisladas de la dinámica de la marisma, aisladas de la marea, y se han ido degradando muchísimo con el tiempo. Entonces, yo sé, bueno, Costas también tenía un proyecto de recuperación de esta zona, lo tenía redactado, no lo ha acabado de sacar, no he seguido los trámites, no sé qué habrá pasado, pero esta es una zona muy interesante para recuperar, para hacer también un espacio de que la gente disfrute también de la naturaleza, sea paseando, observando aves, y esta zona tiene bastantes amenazas, sobre todo con la flora invasora. Esta es la chilca, que es una planta que viene del sudeste de los Estados Unidos, es muy resistente a la salinidad, es una planta, como todas las invasoras, que tiene una reserva de semillas extraordinaria, las semillas duran años en el suelo, son muy resistentes, y coloniza estos medios de marisma, expulsando al resto de vegetación y haciendo unas masas uniformes, ¿eh? Y es una especie que debería tener su plan de prevención y de erradicación. Otra, el plumero, que veis ahí, pues todas las orillas orladas de plumeros. Y luego, estas praderas tan verdes están hechas de la grama americana, el paspalum, que también es una especie invasora. El problema de estas especies es que colonizan todo, homogeneizan los medios, los ecosistemas, y expulsan a otras especies. Entonces la diversidad que deben tener los ecosistemas desaparece. Bueno, otro de los sitios seleccionados como interesante es el encinar de Mazamudo, sobre una masa calcárea, es un encinar, bueno, el encinar cantábrico es un bosque que está en las riberas de la parte oriental de Cantabria y Vizcaya, y es un bosque muy peculiar porque tiene muchas especies que son relictas de la era terciaria, muchas especies. Por ejemplo, es un bosque muy parecido al que encontramos en Canarias, en la Laurisilva canaria. Tiene especies muy termófilas en una zona eurosiberiana como es esta, muy húmeda, como el madroño, una especie típicamente mediterránea, el aladierno o la encina costera. Que veis, las encinas suelen tener las hojas puntiagudas, con pinchos, y fijaos, esta foto está hecha aquí en Colindres, como estas hojas son lisas. Se llaman, todas estas plantas son hojas lauroides, porque son similares a las hojas de laurel, que también es una planta muy típica de estos bosques. Y, o sea, quiero decir que todo es un tema botánico, todas estas plantas tienden a tener este tipo de hojas. Es un bosque muy espeso y que acoge mucha vida, porque es casi impenetrable, ¿no? Es un bosque muy protector. Y se da en zonas de roca caliza donde hay poca agua. Por eso son plantas muy termófilas, muy resistentes a la sequedad. A ver. Bueno, en la parte, creo es la parte que da al este, la parte oriental de este bosque, aquí estaría arriba al encinar, hay unas paredes calcáreas, no son muy altas, y se desarrolla un bosque caducifolio, hay muchos tilos, una zona muy fresca esta olla, y tiene algunos huecos
La caliza es que la caliza por castificación tiene cuevas, es un complejo de cuevas de tal que utilizan un grupo que está muy amenazado en Europa, ¿no? Que son los murciélagos. Os he puesto aquí unas fotos de murciélagos de herradura grande en hibernación, cuando están ahí en plan Drácula, ¿no? Colgados del techo de la cueva, ¿no? Hibernando, esperando que llegue el buen tiempo, pues para que haya insectos voladores y puedan alimentarse, Y los murciélagos son muy dependientes de estas masas forestales porque ahí hay mucha producción también de insectos, ¿no? Por cierto, en Colindres detectamos bastantes especies de murciélagos. Detectamos, me acuerdo, murciélago de puno dorado, no sé si 5 o 6, incluso 7 especies. Seguro que hay más, pero tiene bastante riqueza. Bueno, otro fragmento forestal es el robledal en la zona de Peralada, ¿no? Que es ya tenemos un bosque más húmedo, más típicamente eurosiberiano, donde aparecen el tilo, el arce, por supuesto el roble, la cajiga, e incluso vemos hayas, ¿no? El haya es un árbol que necesita precipitaciones en una humedad constante durante todo el año, Por eso el haya es muy típica en Cantabria de los bosques altimontanos por encima de los 700 metros, pero en zonas de costa donde hay mucha humedad, esa humedad, como decía antes, el bosque crea su propio clima, su propio microclima, pues por eso en Colindres a tan baja altitud también podemos encontrar pies de haya. Bueno, otro robledal es el de la zona de San Roque, y en este, bueno, he aprovechado para poneros unas fotos de sus habitantes más grandes, ¿no? De los mamíferos, mesomamíferos, ¿no? Y muchos de ellos son especies nocturnas, ¿no? Que se ocultan a la vista del ser humano y tienen su mayor actividad nocturna. Bueno, el tejón, el tasugo, ¿vale? Que seguro que conocéis todos, la jineta, que es un carnívoro muy curioso porque solo se da en zonas mediterráneas europeas, de Europa Oriental, y alguna gente dice que fue traído por los árabes a la península ibérica como una especie, bueno, pues para perseguir a los gatos, sustitutiva de los gatos para perseguir ratones, ¿no? Roedores. Lo cual no tiene mucho sentido cuando los gatos se conocen hace 5.000 años en Oriente Medio y ya están adaptados, y este es un bicho bastante salvaje y no hay pruebas de su domesticación. Pero bueno, aquí le tenéis. Y luego la garduña. La garduña es una especie muy común cerca de los núcleos urbanos. Recuerdo que en la zona del Dueso encontramos una muy buena densidad de, cuando hicimos el atlas, como ha dicho antes, de mamíferos, de garduñas. Y otra especie que es muy similar a la garduña, que es la marta, que es una especie típicamente de bosques húmedos, de bosques altos, también encontramos y conseguimos capturar un ejemplar de marta. Bueno, y por último el corzo, que es una especie que no solo aquí, sino en toda España se ha extendido muchísimo, por el abandono del campo. Bueno, pues muchas zonas se han vegetado y al corzo le viene muy bien el mosaico de fragmentos forestales, de pequeños bosquetes donde esconderse, donde criar, y rodeados de pastos, ¿no? Toda esa zona de contacto entre los prados y el bosque es un ecotono muy rico. Bueno, pues eso es muy apreciado por el corzo. Y bueno, pues mismamente en este robledal en su día encontramos una hembra de corzo pues recién parida. Bueno, y muchos otros animales, pero bueno, no seleccionamos. Esto ya lo hemos visto. Bueno, el arroyo Edino también es una zona, la cabecera, muy, bueno, que guarda mucha humedad, y por eso, bueno, pues se aprovecha aquí a presentar algunos anfibios. Por ejemplo,
la salamandra. No esperábamos encontrar salamandra a tan baja altitud, pero sí la encontramos. En un abrevadero encontramos un buen número de larvas de salamandra. La salamandra es un anfibio muy curioso, porque es capaz de poner huevos. Hay poblaciones que son ovíparas, pero hay otras poblaciones que son vivíparas. La hembra es capaz de que los huevos se eclosionen dentro de la hembra y paren ya las larvas donde hay una zona de agua. Y últimamente se está descubriendo que que hay poblaciones en zonas secas gracias a esta adaptación de las salamandras. Bueno, arriba tenemos el sapo común, abajo un tritón palmeado, un macho. Esta es una especie dentro de los anfibios de los más tolerantes con la calidad del agua, toleran cierta contaminación orgánica del agua. Y aquí un poco la estrella es la ranita de San Antonio, que es una especie que está en el anexo 2 de la Directiva Hábitats protegida, y que aquí, pues si afináis el oído, la podréis oír. Ahora ya está cantando. Por ejemplo, en las charcas de colindres se la oye bastante, en el Quintero. Me gustan los sitios un poco forestales, con zarzas, donde haya vegetación espesa y la base haya charquitas, haya cierta humedad. Y tiene un canto muy característico, pues que yo no me atrevo a imitar, pero es muy sonoro, es muy sonoro, ¿vale? Y otra estrella que encontramos aquí en Colindres es este helecho, la Bouvardia radicans, que es un helecho muy raro, es un helecho también relicto tropical del terciario, cuando había un clima tropical en estas latitudes. Y también lo encontramos, precisamente en esta zona encontramos algún pie de este helecho, que es bastante raro, o muy raro. Bueno, aprovecho también, pues bueno, aquí en Colindres se hizo un inventario, un catálogo de fuentes y lavaderos, que son un medio, bueno, pues algo público a conservar, ¿no? Y que quiero decir que es un patrimonio público que tenemos que conservar entre todos, que estén limpios. Los lavaderos, pues bueno, ya entra dentro de lo cultural y tal, pero las fuentes y tal, pues tenemos la obligación de que estén limpias, de que den agua y que estén cuidadas, no abandonadas, no solo por nosotros, sino pues, también por los animales que hemos visto antes, también por su flora, por el medio, ¿no? Otra zona, pues aquí detrás está el Monte Gurugú, que es una finca, bueno, pues estupenda, ¿no? Donde podemos encontrar estas aves, ¿no? El agateador común, que es un ave que de los troncos, que busca entre las cortezas insectos, el pico carpintero, esa es una hembra que construye su nido haciendo agujeros en los troncos de los árboles, el camachuelo y el alcabón dosirrojo. Este es un ave muy típica, más que del bosque, de los claros del bosque, y es un ave muy típica de la campiña cantábrica, y que, bueno, pues por desgracia en las zonas de campiña, como he dicho antes, contra más diversas sean, contra más setos tengan, más fincas, tal, como se está en Omeje, después de la concentración parcelaria, acabó con muchas de ellas homogenizándolas, y esta es una de las aves pues, que ha pagado esa homogenización del medio, ¿no? Bueno, gusta mucho, hace sus nidos en los arbustos espinosos, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Bueno, y ya entro aquí en el Parque de Riego, que es un parque que personalmente siempre me ha gustado muchísimo, porque es un parque donde hay hierba, donde puedes andar descalzo, donde puedes jugar, donde puedes, bueno, pues de uso y disfrute, y está lleno de árboles, ¿no?
Entonces aquí reivindicar un poco este tipo de parques, un parque urbano no tiene que ser un jardín, también los tendrá que haber, donde haya muchas losas y tal, reivindicar también estos espacios al lado de nuestra casa, pues donde podemos disfrutar de la naturaleza. Y si hay un buen arbolado, sobre todo autóctono, y hay frutos y hay zonas donde se deja crecer la hierba, ya con matorral, bueno, pues habrá muchos pájaros, muchos insectos y muchos animales pues también beneficiosos, ¿no? Por ejemplo, conocéis el carbonero común, el jilguero, es un árbol muy común, el pinzón o la lavandera cascareña, ¿eh? Y bueno, pues aquí al lado la Casa de Cultura tiene un arbolado pues bastante interesante, y ahora me ha alegrado al verlo, hacía tiempo que no venía, que se ha unido con la finca que había al lado, que tiene una secuoya californiana, vamos, fantástica, ¿no? No sé qué edad tendrá, si alguno, yo le calculo por lo menos 60, 70 años, más tendrá, ¿no? Bueno, pues fantástico, son unos árboles preciosos. Bueno, y aquí aprovecho un poco pues para mostrar un poco pues esos pájaros urbanos, ¿no? Que podemos ver todos los días, el mirlo común, que prácticamente anida en cualquier sitio que tenga un seto con unas pocas hojas y tal, los gorriones, gorrión común, el colirrojo real, el colirrojo tizón o el estornino tinto, ¿no? Y bueno, pues yo por mi parte, yo creo que ya he hablado bastante, y si queréis hacer preguntas o comentarios, bueno, primero, bueno, hacer un poco las mejores fotos que habéis visto de aves y tal, pues no son mías, no son nuestras, sino de Norte Imagen, que son un grupo de fotógrafos de la naturaleza cántabros, pues bastante buenos, y que pues han cedido, dejado mostremos sus fotos en esta charla. Y nada, yo ya he acabado. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues aquí tenéis a Ángel a vuestra disposición. Bueno, lo primero, antes de que se me olvide, sí que quisiera agradecer a todos los que estáis detrás de la Asociación Falgote, porque es la tercera vez que vengo a una conferencia y de calidad. De calidad digo desde el punto de vista de la vida auténtica, no de lo superfluo, digamos así, o de lo entretenido. Bueno, eso ya entra. Y ahora ya, desde el punto de vista de la conferencia, Ángel, has dicho algunos datos que la verdad son muy, digamos, que convenía un poco recalcar, me parece, desde mi punto de vista. Una, lo digo porque a veces parece insignificante, pero por la gran trascendencia que tienen y desde el punto de vista del futuro inmediato. Uno es, sin suelo fértil no hay vida. Y es verdad, porque es que lo tiene que tener muy claro la gente. Una televisión de plasma no se come, un móvil no se come, todo el desarrollo no se come. Y resulta que la vida no la saben fabricar. Es decir, patatas, o angulas, o pimientos, eso solo lo sabe hacer la naturaleza. O sea, ¿no? Y entonces, no sé, recalcar también un poco esa visión que es tan importante para nuestra supervivencia. Nosotros no sé lo que nos queda bien, no mucho, pero de luego están nuestros hijos, los nietos, están ahí en la calle, y no les podemos dejar un estercolero. Vamos, un estercolero no nos va a sentir con camión como, y nada. Y ya sí, ya hilo con lo que has dicho, por ejemplo, que has señalado un poco lo de las arenas y las marismas. En el Puntal se gastaron, en el Puntal de Laredo, una millonada en llevar piedras, luego quitar las piedras, todo con el argumento de proteger la naturaleza. Bueno, se gastaron después de todo aquello 2 millones de euros en bombear arena, ¿qué tal? Esa arena, aparte de arruinar mucha de la zona de limos que te crea la naturaleza, pues almejas, muergos y otras cosas que da de comer a la gente, además de eso está también inundando la canal. Quiero decir que esas actuaciones o la biología, digamos así, se pone un poco por delante en la toma de decisiones de lo común, ¿saben? O cada vez, la verdad es que nos vamos arruinando más desde el punto de vista de calidad de vida, ¿no? Y entonces, ¿algún comentario sobre eso? Sí, bueno, eso está muy bien dicho. Dependemos, el hombre es hecho hombre gracias a los ecosistemas que ha ido explotando, y si los ecosistemas no funcionan,
pues tenemos los días contados en la Tierra, vamos. Es por puro egoísmo. O sea, la biodiversidad está muy bien, pero hay mucha gente que dice, bueno, pues eso ahora no toca. Hay una crisis económica, ahora tenemos que salir de esto, la economía. Pero si no los ecosistemas no funcionan, están degradados, tenemos los días contados aquí. Y de hecho ahora mismo, desde los 90, recuerdo un estudio, ya es viejo, desde los años 90 se calculó que más del 50% de la luz solar era captada por el hombre. No sé si se me entiende. O sea, la luz solar, fotosíntesis, producción de vegetales, tanto ganadería como agricultura, eso iba el 50% de toda la producción mundial la consumía el hombre. Entonces esa presión sobre la naturaleza es extraordinaria. Si además no conservamos las tierras vírgenes, no conservamos los ecosistemas funcionando, que además tampoco es difícil, nos gastamos millones en hacer cosas absurdas, como has dicho tú, mover unas piedras aquí, construir autopistas, no sé qué serán necesarias, pues dejar funcionar la naturaleza es mucho más barato, y lo que tenemos que aprender es a vivir de ella y con ella, ¿vale? Y luego quería añadir una cosa, ahora se me ha ido. Bueno, sí, a raíz de esto. He hablado del marisqueo, se me ha olvidado, hay una cosa muy importante. La mayor parte del pescado que consumimos se reproduce en zonas de ribera, en los estuarios a nivel mundial, los manglares, las bahías y en los estuarios. Tienen que estar limpios y tienen que tener vegetación. Aquí, por ejemplo, las praderas de zostera, que no lo he sacado aquí, es una hierba emergida que queda en la zona del regatón, cada vez queda menos, ahí es donde desovan los peces, donde las sepías ponen los huevos y donde se desarrolla la vida. Y eso es lo que hay que conservar. No el puerto se puede hacer, pero habrá que hacerlo. Y hoy día tenemos una tecnología suficiente para poder hacer el puerto y conservar estas praderas. Yo te quería hacer una pregunta, Ángel. ¿Qué probabilidades habría de zonas de Colindres de Arriba, por ejemplo, que son eucaliptal, poder reactivar un bosque autóctono, por así decirlo, en algunas zonas concretas? Bueno, yo tampoco no soy biólogo, no soy forestal, tampoco soy un especialista en estos temas. Voy a dar mi opinión, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, en zonas... Es que aquí el clima es muy propicio. Hay casi 12 meses, digo, la zona costera esta zona costera, Colindres, ¿no? La Vizcaya y el oriente Cantabria, es el piso termocolino y tiene un periodo de actividad vegetal de 12 meses. O sea, aquí la vegetación crece de manera increíble. Todos habréis visto flores en diciembre de algunas plantas. Eso no ocurre en todos los sitios. Aquí, quiero decir, el clima es muy benigno. Y los eucaliptales que hay en estas zonas, hay vegetación que tienen sotobosque. Si vais a un eucaliptal en Francia, en otros sitios están pelados. Y aquí todavía tienen sotobosque. Quiero decir que hay posibilidades. Entonces sería ir sustituyendo. De todas maneras, hay un decreto ya no me acuerdo, hay un decreto en Cantabria que obliga a que todos los árboles autóctonos en estas cortas se respeten, no se les corte. Entonces eso también aguanta suelo y posibilita que pueda en el futuro. Yo quiero entenderte que lo que quieres decir es que si en un momento el valor económico de estos bosques no se considera a corto plazo, se quiere sustituir si es posible, ¿no? Yo lo que quería decir, si habría... está claro que el eucalipto genera muchísimo nivel económico y encima rápido, porque claro, hay otras especies que tienen también mucho valor económico, pero las cortas son mucho más espaciadas, lo que yo entiendo, ¿eh? Sí. Entonces, ¿qué pasa con el eucalipto? Que para mi punto de vista, por lo menos, empobrece el ecosistema. Porque el ecosistema del eucalipto es básicamente el eucalipto y espinos. No hay prácticamente animales a su alrededor, todo lo contrario que un bosque autóctono de caducifolios y hayas, robles. Entonces,
de alguna manera yo creo que la tendencia debería de ser, porque yo entiendo que la demanda de papel y de todos estos productos va a ir disminuyendo. Entonces, el valor económico llegará un momento que no va a ser tanto, como tú muy bien has dicho, y ¿qué nos va a quedar ahí? Porque un bucal y tal, como, vamos, hay muchos y no aporta nada a un ecosistema como el de Colindres, aparte del valor económico, claro. Yo creo que con el tiempo sí que se puede, no está perdido, no son tantos años cultivando. Los plumeros cada vez estamos viendo, los plumeros estamos viendo que cada vez en Cantabria colocáis mayor cantidad. ¿Eso qué perjudica en parte ecolocalmente? Pues lo primero porque no permite que otras especies crezcan, homogeniza. Entonces, el problema es que, por ejemplo, ya está llegando a un prado que no está bien gestionado, también los está invadiendo, también está invadiendo medios productivos para el hombre, no solo ecosistema. El plumero, además, el problema es que el plumero coloniza en terrenos degradados, ¿no? Entonces, sobre todo en las carreteras, se ve muy bien. Porque es una planta que si las semillas son aéreas, los coches la están llevando, de hecho ya ha llegado a Asturias por un lado y al País Vasco por el otro desde Cantabria, que ha sido el foco inicial. Si cuando se hace una carretera, se hace una obra, el terreno se revegeta como Dios manda, es mucho más difícil que el plumero de otras especies entren. Y no solo está el plumero, ahí también está el bambú japonés y otras especies que se ven menos, pero que son todavía peores que el plumero. No sé si le contesta, el principal impacto es que no deja que haya otras plantas y por tanto se pierde todo. Además, el plumero hay a personas que les perjudica, les dan como alergia o algo así, ¿no? O sea que no son... Eso ya no, sí. No tengo conocimiento. Yo sí lo sé porque yo la tengo. O sea, que quiero decirte que a mí me perjudica. Está de salud pública. Por ahí... No, yo iba a preguntar que si se puede regenerar la marisma o no. Sí, a ver, el mar es un medio y el río muy dinámico. Por ejemplo, un río que esté contaminado, en cuanto cesa el vertido, el agua no está corriendo y se recupera. El fondo tarda más. Y la marisma, también las riberas del mar es un medio muy dinámico y se recupera rápidamente porque además el mar está trayendo propágulos, está trayendo huevos, está trayendo otras especies que enseguida, si va a estar bien, pues enseguida lo coloniza. Por ejemplo, yo sé el caso con el saneamiento en la bahía de Santander, la calidad del agua en menos de un año se recuperó y los fondos tardaron algo más, pero sí se han recuperado. El problema en la bahía de Santander, paradójicamente, es que cada vez hay menos almejas y menos marisco, que no sé si vas por ahí, porque hay menos carga orgánica, ¿no? Yo creo que hasta se podía estudiar eso si verter un poquitín, si solo orgánico. El verdadero problema es cuando hay vertidos industriales o tal. Por ejemplo, en el basurero antiguo que había en Santoña, que era la propia marisma, ahí hay niveles altos de metales pesados, de pinturas de los barcos, que esto hace un escambio, es muy peligroso, eso es realmente peligroso. Le contesta. No, el problema, la verdad es que conozco gente además que trabaja en estos temas del marisquero. El marisquero en Cantabria tiene un futuro malo, muy malo. Sí, es verdad. Que exista el cormorán o fuego marino, Sí. es perfecto. Oigo a alguien que se queja de que se comen muchos alevines en los ríos y en estas cercanías.
Sí, está protegido. eso está permitido el control en Europa del cormorán. De hecho, en Dinamarca, en algunos sitios que perjudica, por ejemplo, si tienes una piscifactoría abierta, la arrasa. Es como los pelícanos en Oriente Medio, se ponen allá a vivir y te dejan sus peces. Lo tienes que cubrir, tienes que hacer algo. Aquí en Cantabria hay un estudio, se hizo por parte de la gente del teológico de los salmones, con el contenido estomacal de cormoranes, y predan sobre alevines de trucha bastante. Entonces, los ríos pueden ser un problema local en zonas de cría, ¿no? En ciertas pozas y tal. Y de hecho, durante 4 años el gobierno de Cantabria hizo un control de eso, que estuvo sometido a seguimiento y tal. ¿Qué pasa con el control? Bueno, pues cuando los guardas pegaban 4 tiros, los cormoranes desaparecían, se iban a otro sitio. O sea que tampoco había que hacer mucha sangre. Se mataban un par de ellos y los demás ya no volvían por allí. En los cormoranes, por ejemplo, en una zona de bahía con tanta riqueza de peces, no se ha demostrado, en un medio abierto no se ha demostrado que sean muy perjudiciales. Parece que entran por esos ríos por la Junta de Voto, Sí. y que ahí lo esquiman todo, vamos, con una gran Bueno, parte. sí, ha habido muchas quejas sobre eso. Ya digo que está demostrado en algunos momentos, muy localmente. Sí, es cierto, en una poza se ponen 5 o 6 allí y te la pueden dejar sin trucha, claro. Tenías por ahí me parece que había un tío que quería hacer una pregunta. Sí, tú. Quería reiterar. Nada, sobre los vertidos, las aguas residuales. Sí. Claro, no es lo mismo, y lo orgánico. Quiero decir, no es lo mismo lo orgánico de hace 50 años que ahora lo orgánico de la población, que lleva alergias y muchas cosas agresivas. Quiero decir que en cuanto... Por eso, por el váter no se puede echar nada de Pero eso. se echa. Ese es el problema. Ese es el problema. Quiero decir que si fuera orgánico, natural, entre comillas, pero es Claro que siempre, yo lo he dicho, ya no, lo para sé, el el saneamiento es imprescindible. es imprescindible. Lo que sí que me preocupa es lo del marisqueo. Bueno, a mí no, Ya. creo que es preocupante. Es, desde el punto de vista simplemente de... No se sabe bien qué es lo que está pasando, si está todo tan degradado o habría que repoblar. No, aquí yo he oído que incluso es perjudicial, que antes cuando se cavaba tanto, de alguna manera se oxigenaba el terreno, porque el terreno se hacía más blando cuando había tanta pesca, e incluso pesca furtiva, se cavaba mucho terreno, he oído, yo no, Sí. y que de alguna manera se oxigenaba el terreno, se ponía más blando y era más permeable a las larvas de almejas o de moluscos, y de esa manera se repoblaba, o sea, se contribuía, no sé si será verdad o no. Bueno, ¿Me entiendes lo que...? Sí, te entiendo, pero tampoco tengo respuesta para eso, lo preguntaré. Yo es lo que leo. No lo descarto, tampoco. Lo que sí sé es que, por ejemplo, la hidrovia, es un caracolito que hay por centenares de miles en la marisma, ocupa la parte alta, ¿no? Y ese es un alimento clave donde empiezan las cadenas tróficas, ¿no? Porque a esa, la hidrovia, se la comen muchos animales, ¿no? Pues cuando tú cavas, le das la vuelta, esas hidrovias quedan enterradas y mueren. O sea, que también causa, también tiene sus problemas. Pero bueno, una cosa sí que es cierta, eso se ha hecho durante décadas y almejas aquí ha habido siempre, eso no creo que sea un problema. Por lo menos malo para las almejas, ¿no? Pero eso se ha hecho almeja Sí. japonica, ¿no? Hace unos años. Ah, bueno, luego está también la almeja Ahorita japonesa, que se está matando, que se está comiendo a la nuestra. que está desplazando a la fina, sí, cierto. Yo sé, en la Bahía de Santander se probaron también a hacer cultivos en sitios, pero que no tiran. Los de Santoña por lo menos yo creo que lo volverá a echar la japonesa. ¿Alguna pregunta más? Sí, bueno, la charla yo
primer lugar felicitarte porque ha sido muy resumida pero muy concreta y muy interesante. Y como la charla en concreto ha sido sobre patrimonio natural, yo creo que una vez que lo conocemos, a mí lo que me gustaría es instar públicamente a que hay que hacer una labor de mantenimiento y de conservación. Me he sentido muy gratificado cuando has dicho de que los bosques maduros, que hay que, para que los que entendamos todos, meterlos mano, hacer claras, Sí. Porque son todos muy coetáneos. Entonces, yo lo que quiero transmitir es que hay veces que las actuaciones humanas son necesarias para preservar ese patrimonio natural. No hay que verlo como algo que parece que es intocable. Hay que trabajar, y hay que trabajar para la preservación del medio ambiente, pero con cabeza. Sí, no, indudablemente vivimos en paisajes humanizados hace 7, 8, 10.000 años, y sin la mano del hombre no... O sea, estoy plenamente de acuerdo. Edward Wilson, que es un investigador ya mayor de reconocido prestigio y superecologista, dice que el medio natural no es un museo, que hay que utilizarle y que la conservación pasa por su uso racional, claro. Que las selvas no están ahí para hacer documentales, están para sacar medicinas, para sacar corcho, cacao, productos y para que la gente viva de ello. Y con eso es como se van a conservar. Y lo del bosque, el bosque, claro, los bosques antes, hace nada se utilizaba, se hacían roneos, se sacaban leña, se podaban, se cogían frutos, se pastaban y estaban hermosísimos. Ahora están degradados. Uno de los problemas del urogallo es que está en bosques muy homogéneos con una bajísima producción de frutos y de todos los hayedos altos estos de Líbano, que son fantásticos, en realidad son unos bosques degradados por lo que tú estás diciendo, porque de repente el hombre ha cesado, ¿no?, su labor. Entonces, bueno, pues ahí empezó a crecer árboles y árboles, ¿no? Entonces nosotros que tenemos el conocimiento usemos de racional. Llevándolo a un caso concreto, yo también soy un enamorado del Parque del Riego. Para mí, más que parque, le llamo un bosque urbano. Y yo lo que detecto es que se están haciendo labores intensivas y no selectivas. Los desbroces concretamente son muy intensivos, no son selectivos, no se permiten esos corredores naturales. El arbolado es totalmente coetáneo, no se está poniendo en luz el suelo, con lo cual, pues yo desde aquí también insto a que se haga una actuación, que no se deje morir el Parque del Riego. Claro. Yo solo aplaudo. Además es fácil porque acordonas una zona y eso no lo siegas, lo dejas un par de años y con hierba un poco alta, que no pasa nada, el parque es grande, haces otras zonas con más luz. Que concretamente el Parque del Riego está envejeciéndose a pasos agigantados. Sí. Se está degradando, está en proceso de degradación. Y además los árboles, si uno le entra una plaga, se la pasa a los demás y no tiene una recuperación. Si no, pues bueno, aquí somos todos de Colindres, el día que hagamos el cocido y disfrutemos de ese día tan magnífico, mirar hacia arriba. Es un ombráculo, o sea, es todo sombra. Sí. Que viene muy bien para ese día, pero hay que pensar si eso es beneficioso para ese bosque urbano. Bueno, ¿alguna pregunta más? Vale, pues muchas gracias por vuestra asistencia. Os emplazo la semana que viene a esta misma hora, en este mismo lugar, a las 8 de la tarde, donde desde la Asociación Falgote hemos propuesto a un señor arquitecto de Santander que nos va a impartir una conferencia sobre el patrimonio arquitectónico de Colindres, y donde intentará explicar toda la riqueza arquitectónica que tenemos, tanto en la zona de la Alameda, supongo, con las casas modernistas, como en la zona alta de Colindres en arriba, con las casas más del siglo XVI y XVII. Muchas gracias y os esperamos la semana que viene.